Bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en una de las historias más explosivas del deporte moderno, la de un hombre que no solo luchó contra oponentes, sino, y esto es lo importante, contra la mediocridad, contra las dudas y al final contra sus propios demonios. Esta es la increíble, la notoria odisea de Conor McGregor. Esta pregunta es el corazón de toda esta historia. Pero ojo, que esto no es un cuento de hadas, Esto es más bien un terremoto. Es la distancia brutal que separa al Conor McGregor que casi nadie conoció del ícono mundial que todos, para bien o para mal, reconocemos hoy. A ver, para entender al monstruo, primero hay que entender la jaula en la que se crió. Y no me refiero solo al octágono, sino a Crumlin, un suburbio de Dublín donde, las expectativas eran más bien bajas y el aire, como se suele decir, pesaba. Y esto lo ilustra de maravilla, esos dos mundos. A un lado, el aprendiz de fontanero, nos lo imaginamos, despertándose a las 5 de la mañana con el frío húmedo de Irlanda, las manos llenas de grasa. Él mismo decía que sentía el alma rota, odiaba cada segundo. Y al otro lado, la personificación del éxito absoluto. La distancia entre ambos no se mide en euros ni en dólares, se mide en pura y dura obsesión. Todo gran viaje, toda gran historia tiene un momento clave. Un momento en el que se queman las naves y dar marcha atrás simplemente deja de ser una opción. Para Conor, ese momento no fue en un ring, fue en la cocina de sus padres. Imaginen la escena. Estamos en 2008. Un jovencísimo Conor, agotado de la vida, le dice a su padre que se acabó, que no vuelve a tocar una tubería. Sus padres, lógicamente aterrorizados, le dicen que se va a morir de hambre, y él, con los ojos ardiendo, suelta esta profecía. Al día siguiente dejó el trabajo, sin red, sin plan B, solo con esa promesa que se había hecho a sí mismo. Y justo ahí, en ese momento de vulnerabilidad total, cuando parecía que todo el mundo le daba la espalda, apareció ella, Dee Devlin. Y no fue solo su pareja, fue su mecenas, su apoyo incondicional. Mientras Conor entrenaba hasta caer rendido, ella trabajaba para pagar las facturas, para sostenerlos a los dos. Ese sacrificio mutuo, sin duda, forjó al luchador que conocemos. Con el pasado ya quemado, solo quedaba mirar hacia adelante. Y lo que vino después fue un bombardeo, mediático y físico. El mundo estaba a punto de conocer a Mystic Mac, el tipo que no solo ganaba, sino que te decía exactamente cómo y cuándo lo iba a hacer. Su ascenso fue, literalmente, meteórico. Arrasó en las ligas menores hasta el punto de obligar al presidente de la UFC a coger un avión a Dublín solo para ficharlo. Su debut en 2013, un noqueo en poco más de un minuto. Y en 2016 hizo historia. Se convirtió en el primer champ, el primer luchador en la historia de la compañía en tener 2 cinturones de 2 pesos distintos a la vez. Había conquistado América. 13. Este número es clave. Parece poca cosa, pero lo que significa es brutal. 13 segundos. Nada más. Eso es todo lo que necesitó para noquear a José Aldo, un campeón que llevaba una década, invicto. Un solo golpe que no solo ganó un combate, sino que enterró un reinado y anunció la llegada de un nuevo rey. El mundo de la lucha desde ese instante ya no volvió a ser el mismo. Pero claro, como en toda buena tragedia griega, el ascenso más vertiginoso suele preceder a una caída bastante violenta. Una vez en la cima, McGregor descubrió algo, que sí, tenía enemigos en la jaula, pero que los más peligrosos, los de verdad, estaban fuera. Aquí vemos a sus grandes némesis, los villanos de su película. Nate Diaz le enseñó que era mortal, que también sangraba. Khabib Nurmagomedov lo arrastró a una guerra personal, casi cultural, que terminó en una derrota aplastante, humillante. Y Dustin Poirier le partió la pierna en directo para todo el mundo. Un punto de inflexión brutal. Cada derrota fue una nueva grieta en la armadura de ese dios que parecía invencible. Entonces, llegados a este punto, la pregunta es ¿cómo se recordará a Conor McGregor? Y aquí es donde la historia se complica de verdad, porque su legado es un arma de doble filo. Es que es imposible hablar de sus logros sin mencionar sus escándalos. Van de la mano. ¿Genio o peligro? Esa es la cuestión. Por un lado tenemos al genio del marketing, el tipo que llevó las MMA a todos los rincones del planeta, que inventó el modelo de las peleas por dinero. Pero por otro, su carrera está plagada de polémicas. El ataque al autobús, sus problemas con la ley, comentarios que han dividido por completo a sus seguidores. De fontanero con las manos sucias de grasa a multimillonario que hizo temblar al mundo. Amado por unos, odiado por otros, pero desde luego nunca ignorado. Su historia es casi una advertencia. Cuando llegas a la cima más alta, el único camino que queda es hacia abajo. A menos, claro, que decidas construir una montaña nueva. Y con su futuro todavía en el aire, la pregunta final que nos queda es esta. ¿Volverá a reinar? ¿O su legendaria historia ya está escrita?